Un saludo a todos, soy Osman Gordillo y bienvenidos a este video de perspectivas económicas correspondiente a la semana entre el 14 y 19 de marzo del 2016. Europa ya aumentó su liquidez y se tomaron medidas más profundas a lo que el mercado estaba esperando. Pero según Mario Draghi, este podría ser el final de dichas medidas. Es decir, que el mercado no debería esperar en una profundización de las mismas en los meses que vienen, por lo que el rally que se presentó no fue tan fuerte como se hubiera podido imaginar. Sin embargo, las decisiones tomadas por el Banco Central Europeo fueron importantes y lo más importante, lo que hay que tener en cuenta es lo que viene en esta semana. El Banco Central de Japón tendrá su reunión este lunes que viene y la Reserva Federal lo hará a mediados de la misma semana. Del resultado de estas dos reuniones va a depender lo que los mercados o la reacción de los mercados en los próximos meses. Hay que tener en cuenta también que la reunión de la OPEP estaría programada para el día 20 de marzo en Moscú. Entonces lo que se viene son eventos muy importantes. Tres hechos a tener en cuenta: Banco Central de Japón, Reserva Federal y reunión de la OPEP, que unidos con lo que pasó con el Banco Central Europeo, demuestran que en estos momentos el mercado está siendo influenciado en gran medida por lo que los bancos centrales puedan hacer. Y claramente, el rally que tenemos hasta ahora en la mayoría de los mercados de riesgo va a depender de estas medidas que se vayan a dar en las próximas 2 semanas. Bueno, en esta charla, como es costumbre, vamos a seguir una agenda seguida por algunos determinantes geográficos. Vamos a iniciar, por supuesto, con el tema más importante, creemos, de la semana que viene, que es la reunión de la Reserva Federal. Vamos a determinar cuáles son los escenarios más importantes a tener en cuenta, las implicaciones de los mismos, además de aclarar lo que sí se debe esperar y lo que no se debe esperar. De ahí vamos a seguir al tema del petróleo, enmarcado en general en una cantidad de rumores en la reunión del 20 de marzo y vamos a aclarar los niveles a tener en cuenta en el WTI. Posteriormente vamos a seguir con Europa, vamos a revisar algunas de las medidas que se tomaron desde el punto de vista del Banco Central Europeo y el efecto que tuvo en el mercado en general de riesgo mundial. Y finalmente vamos a ir al tema local, vamos a revisar en Colombia la importancia de las noticias que se van a dar esta semana, porque precisamente hay algunos datos que hay que tener en claro para determinar cuál va a ser el siguiente paso del Banco de la República. Adicionalmente vamos a actualizar nuestros escenarios de peso dólar, teniendo en cuenta nuestro análisis de sensibilidad con el precio del petróleo. Bueno, sin más preámbulos, entonces comencemos con nuestros temas para esta charla, para esta semana. Empecemos con los Estados Unidos. Bueno, entonces iniciemos con algunos hechos ciertos. Básicamente, analicemos lo que va a pasar y lo que no va a pasar. Como primera medida, no va a haber subida de tasas en esta reunión y eso los mercados lo están preciando con un 96% de probabilidad. La subida en términos de tasas se podría dar, según los futuros, entre los meses de julio y septiembre. La probabilidad de la subida en julio es del 50% y la probabilidad de la subida en septiembre es del 58%. Entonces, básicamente nos estamos yendo hacia la mitad del año, teniendo en cuenta que hace unas semanas el mercado estaba esperando que la subida se diera hasta el mes de diciembre o que ni siquiera se dieran subidas en el 2016. Este cambio obedece principalmente al reporte de creación de empleos no agrícolas que se conoció en el mes de febrero y del cual ya hemos, digamos que hecho el análisis en este mismo video. Ahora, ¿qué hay que tener en cuenta para este reporte o, digamos, esta semana que está iniciando? Básicamente, el mercado va a estar pendiente de tres cosas.
La primera son las proyecciones trimestrales que hace en general la Reserva Federal. La segunda es lo que se llama el mapa de puntos, que es prácticamente la visión particular de los gobernadores de la Reserva Federal sobre dónde deberían estar las tasas a final de cada uno de los próximos años. Y finalmente hay que tener en cuenta los comentarios porque este comunicado oficial va acompañado de una rueda de prensa. Entonces, como siempre, lo que se diga entre líneas, más allá de lo que se diga expresamente en el comunicado, va a ser muy importante para determinar cuál va a ser o cuáles van a ser los movimientos de la Reserva Federal en los próximos meses. Bueno, por otro lado, ¿por qué es importante esta reunión? Básicamente porque para la Reserva Federal o a partir del último comunicado con proyecciones que fue en el mes de diciembre, ellos determinaron que iban a haber 4 subidas en el 2016 y en este momento el mercado está esperando entre 1 y 2 subidas. Entonces esta reunión es importante precisamente porque se esperaría que estas dos posiciones comiencen a reconciliarse. Si la Fed no cambia su perspectiva, básicamente el mercado va a tener que ajustarse a lo que ha dicho la Fed de 4 subidas y obviamente debe darse una debilidad en general en los activos de riesgos y en la renta variable de Estados Unidos. Ahora, por otro lado, si la Fed tiene en cuenta lo que espera el mercado, digamos que el rally de renta variable y de activos de riesgo podría continuar. Entonces, precisamente aquí radica la importancia de las decisiones que se vayan a tomar y de digamos, del uso del lenguaje que se vaya a tener en los comunicados que va a dar la Reserva Federal en esta semana. Bueno, ahora, por otro lado, en las últimas reuniones hemos analizado y hemos construido lo que nosotros bautizamos como el termómetro de la Reserva Federal. Están cada uno de los gobernadores acá. Nosotros les damos una calificación subjetiva de 1 a 5, donde 1 es una posición, digamos que bajista en términos de tasa, 5 es una posición alcista en términos de tasa. Y esta calificación sale a partir de los últimos comunicados, de las últimas intervenciones, de las últimas presentaciones que cada una de estas personas ha hecho y que son públicas, obviamente. Si quieren tener acceso a este documento con los links detrás de cada una de estas declaraciones, por favor hagan clic aquí en la presentación en PDF. Si no tienen la presentación en PDF, por favor escríbanos y se las hacemos llegar. Entonces, a partir de este termómetro de la Fed podemos llegar a 3 conclusiones que me parecen muy importantes. La primera, reforzamos lo que ya los futuros dicen, que no habrá subida de tasas en el mes de marzo. Digamos que este no es un descubrimiento importante, básicamente porque ya todos lo sabemos. Segundo, la mayoría de los votantes o sus declaraciones muestran que siguen siendo data dependientes, pero de todos modos tiende a haber un sesgo alcista en términos de tasa. Fíjense que la mayoría están calificadas con 3, 4 o 5. Y esto es muy relevante porque a mi juicio descarta de pleno, de entrada, la posibilidad que la Fed, digamos que cambie su posición 180 grados. ¿Qué quiere decir esto? Que vemos difícil que la Fed vaya a determinar digamos, que no va a haber un ajuste adicional en el 2016. Entonces creemos que este escenario que está planteando este termómetro estaría descartando esa posibilidad. Y esto nos lleva a nuestra tercera conclusión, que es muy probable que la Fed continúe con su discurso alcista, pero puede, digamos, se abre la posibilidad que lo modere. ¿Qué quiere decir esto? Actualmente la Fed ha hablado de 4 subidas en el 2016 y lo que estamos nosotros esperando es que lo cambie y que determine que el número de subidas en 2016 serían 2. En ese sentido, el mercado estaría esperando una subida y la Fed estaría determinando que ahora subiría 2 veces su tasa en este año. Ahora, ¿esto es una buena, una mala noticia o es una noticia neutral para el mercado?
Básicamente nosotros creemos que es una noticia que no sería tan buena. Primero, porque el mercado creemos que hay digamos que el rally que se ha presentado en los últimos días en diferentes activos, en gran medida obedece precisamente al que el mercado está esperando que la Fed, digamos que cambie su discurso, que no se suban las tasas o que se suba posiblemente una sola vez. Y si nosotros vemos que la Fed podría decir que sube en lugar de una, dos veces, pues sería obviamente una noticia que no sería tan positiva en el mercado. Entonces, para concretar esta visión, hemos analizado varios escenarios que se ven acá en la pantalla y les hemos asignado a cada uno una probabilidad de ocurrencia. La mayor ocurrencia, con un 65% de probabilidad, sobra decir que es una probabilidad subjetiva dicha por nosotros mismos, es que la Fed, y se basa en que la Fed suba, digamos que dos veces en el 2016. Y en ese sentido, como lo vemos, es una noticia que no sería tan buena porque las condiciones no cambiarían drásticamente comparando lo que pasa ahora o lo que el mercado está esperando en estos momentos y lo que la Fed diría. Entonces, creemos que si la Fed dice que va a subir únicamente dos veces, el mercado de alguna forma no lo va a recibir tan bien y eso implicaría, a nuestro juicio, que sería una mala noticia para los activos de riesgo. En la gráfica estamos viendo una simulación, por ejemplo, con uno de los activos de riesgos más importantes en Colombia, que sería la curva de TES. Entonces, lo que estamos viendo es que una declaración por parte de la Fed de dos subidas en el 2016 generaría el suficiente ruido como para que la parte larga tienda a subir en términos de tasa. La parte corta la estamos viendo con un potencial de caída adicional precisamente porque en nuestro escenario base la inflación ya tocó su máximo en el año, en el mes de febrero, y de aquí en adelante, pues obviamente estamos esperando reducciones en la cifra anualizada, pero este es un tema que lo vamos a tratar un poco más en detalle al final de esta presentación cuando hablemos de Colombia. Bueno, un segundo escenario al que le damos un 35% de probabilidad es el que se basa en que la Fed va a determinar que no van a haber subidas. ¿Y esto cómo se puede ver? Como lo mencionaba antes, con el mapa de puntos. Obviamente esto sería un escenario de un aumento de liquidez bien importante y lo que haría es que la curva de los activos de riesgo, digamos en este caso los TES, pues bajaría de una forma importante. Teniendo en cuenta que la parte larga bajaría en mayor proporción que la parte corta, precisamente porque estas expectativas de tasa de referencia de Estados Unidos estarían afectando mucho más la parte larga de la curva. Bueno, y un tercer escenario al que le damos únicamente un 5% de probabilidad es aquel en el cual se esperarían dos subidas de la tasa de referencia de Estados Unidos en el 2016 y viene acompañada de un escenario en el cual la inflación sigue al alza. Y precisamente le damos únicamente 5% de probabilidad porque la posibilidad, de acuerdo a nuestros modelos, que la inflación sigue al alza, que la inflación de alimentos siga al alza, realmente es, digamos que es bien baja. Para los que quieran ver un poco más nuestra visión en el tema de inflación, les recomendamos que vean el video de hace 8 días y el de hace 2 semanas, en donde explicamos profundamente este tema. Bueno, entonces, en resumen, para el tema de Estados Unidos. Una reunión muy importante se nos viene a mediados de la semana. Lo más importante no va a ser la decisión que se tome, sino las proyecciones que se publiquen y el lenguaje que se use. Creemos que la Fed va a determinar que podrían haber dos subidas adicionales en la tasa de referencia en el 2016 y eso sería una noticia que no sería tan buena para los activos de riesgo y para la renta variable de los Estados Unidos. Por lo tanto, estaríamos descartando un giro de 180 grados mediante el cual
la Fed determine que no va a subir las tasas en el 2016. Los dos escenarios principales ya los acabamos de mencionar y acabamos de mencionar algunas de las implicaciones, creemos, más importantes en cada uno de los escenarios. En términos de horario, todo se va a conocer el día miércoles a la 1 de la tarde, hora Colombia. En ese momento va a publicarse el comunicado oficial, se van a publicar las proyecciones junto con el mapa de puntos y a la 1:30 va a ser la conferencia de prensa. Entonces, muy importante estar pendientes de esa fecha, de ese momento, porque de lo que se diga ahí prácticamente es que va a depender el movimiento de los activos, por lo menos en las próximas semanas. Bueno, sigamos con nuestro segundo tema de interés, que es el tema del petróleo. Básicamente en los últimos videos hemos resaltado digamos, la existencia de un nuevo rally alcista. Ya hace 3 semanas hemos venido mencionándolo. La semana pasada aclaramos que en este momento el rally o la tendencia principal del precio del petróleo es al alza. Se rompieron algunas señales técnicas que me pareció importante decirlo en su momento y en este momento la tendencia principal a nuestro juicio es una tendencia compradora. Ahora, el 20 de marzo es una fecha muy importante. Básicamente se ha dicho que ese día en Moscú se van a reunir algunos productores de la OPEP con, por ejemplo, Rusia, que no pertenece a la OPEP. Entonces, básicamente de aquí al 20 de marzo todo va a girar en torno a la posible reunión que se vaya a dar. Obviamente hay muchos rumores alrededor de esta reunión, pero lo que se habla básicamente es la posibilidad de congelar la producción a niveles del mes de enero. O sea, como quien dice, nadie sobrepasaría lo que se produjo en el mes de enero. En esta diapositiva, en esta ocasión, hemos querido de alguna forma resumir todos los puntos que están ejerciendo una presión alcista en términos de precio del WTI, por ejemplo, y una presión bajista, ¿no? Pongámosle, digamos que para resumir las cosas, hablamos de 3 hechos importantes a tener en cuenta, ¿no? Por un lado, el primero, como todos sabemos, muchos rumores, ¿no? Cada semana viene acompañada de comentarios, de noticias que no tienen ningún respaldo, algunas sí tienen un respaldo, pero no dejan de ser básicamente rumores. Y a la luz de estos rumores es que el precio va subiendo y va bajando. Ahora, el segundo punto. El 20 de marzo pareciera que finalmente sí va a haber una reunión, pero lo que creemos puntualmente es que aunque sí vaya a haber una reunión, seguramente no creemos que vaya a alcanzarse un acuerdo estructural efectivo de largo plazo que logre dominar los precios del crudo. Ya hemos visto cómo la OPEP es un conjunto de países que tienen unas diferencias al interior muy importantes y esto haría que no se llegara a un acuerdo o que no se llegara a un acuerdo lo suficientemente estructural para determinar una continuación en la subida de los precios. Ahora, el tercer punto. Veamos algunos países puntuales que pueden ser protagonistas precisamente en el tema de la producción. Entonces vamos por partes. Irán. Irán muy seguramente va a decir a cualquier acuerdo que no. Y yo creo que tiene toda la razón de negarse a un acuerdo de congelación de producción, porque básicamente ellos acaban de salir de un periodo de castigo en el cual no podían comercializar el crudo que tenían y no se van a autoimponer un nuevo castigo precisamente para coordinar esfuerzos con los otros miembros de la OPEP. Diciendo eso, hay que saber que realmente el actor más importante en estos momentos en el mercado del crudo es Arabia Saudita. ¿Por qué? Porque Arabia Saudita es el único país de la OPEP que realmente tiene una capacidad importante de aumentar su oferta de crudo en el mercado mundial. Si revisamos todos los otros países que pertenecen a la OPEP, prácticamente todos están produciendo a su nivel máximo. Es decir, si ellos quieran producir más,
la capacidad que tienen no se los va a permitir. El único que realmente tiene una capacidad extra es Arabia, que tiene un extra de 2.5 millones de barriles diarios. ¿Esto qué quiere decir? Que un acuerdo de congelamiento en la producción necesariamente debe pasar por lo que Arabia vaya a querer hacer. Esto implica algo bien importante, y es lo siguiente: si la mayoría de países están en su máximo de producción, un congelamiento de la misma no suena algo descabellado. Básicamente, congelar significa mantener su producción en los niveles actuales. Como lo hemos dicho, si todos están produciendo a su máximo, simplemente la congelación sería una consecuencia lógica de las condiciones actuales en el mercado. Y precisamente por esto decimos es que Arabia es tan importante, porque básicamente de Arabia va a depender que esta congelación de producción se concrete o no se concrete. Finalmente, y por otro lado, lo que sí es claro, y eso lo hizo explícito la AIE, es que en el largo plazo la falta de inversión, precisamente por los bajos precios, va a hacer que este desbalance entre la oferta y la demanda se tienda a equilibrar. Entonces, la falta de inversión en el corto plazo es lo que finalmente va a hacer que los precios comiencen a subir de una forma más estructural. Y esta falta de inversión se ve claramente en esta gráfica. La semana pasada mencionamos algo relacionado a esto: las plataformas en los Estados Unidos de niveles de 1.600 cuando el petróleo estaba por encima de los $100, ahora estamos alcanzando nuevos mínimos. La semana pasada estábamos cerca de las 400 plataformas, en esta semana estamos en las 386 plataformas, en el nivel mínimo desde el mes de diciembre del 2009. Entonces, en el largo plazo, la falta de inversión necesariamente va a terminar afectando la producción a nivel mundial. Para tener en cuenta, esta misma foto en Arabia se ve totalmente opuesta. Mientras Estados Unidos sigue bajando sus plataformas, en Arabia Saudita lo que ha hecho, o ese país lo que ha hecho, es aumentar precisamente las plataformas. Entonces, por eso decimos que todo depende prácticamente de lo que Arabia Saudita pueda decir. Entonces, a tener en cuenta, de aquí al 20 de marzo, fecha en que se dará la reunión, lo importante no es lo que diga Irán, porque ya se sabe la posición de ellos, ni lo que diga Kuwait, ni lo que diga nadie más. Lo importante realmente va a ser lo que Arabia Saudita diga, y en últimas, lo que Arabia Saudita haga, porque precisamente ellos son los que van a dominar, digamos que la producción o el exceso de producción en los próximos meses. Ahora, en términos de niveles, los mantenemos de acuerdo a nuestros últimos, a lo que hemos dicho, digamos, en las semanas anteriores. Actualmente estamos en una tendencia alcista dominada por esta línea de soporte que estoy señalando en estos momentos. Esto implica que una vez roto el 38.25, que ya se rompió, el siguiente nivel sería 42. Entonces, en este momento estamos hacia la visita del 42, esto para la referencia WTI, en una clara tendencia alcista. Obviamente con las implicaciones que esta subida, o teniendo en cuenta las implicaciones que esta subida va a tener en los activos de riesgo y también en los activos locales en Colombia. Y para esto vamos a ver en el capítulo de Colombia, en esta misma presentación, cuál es el efecto de un precio de 42 en el peso dólar o en la tasa de cambio. Entonces, para resumir en el tema del petróleo, es probable que se dé la reunión el 20 de marzo. Es probable que se dé un congelamiento, no por razones políticas, sino porque los países no pueden producir más. Irán no va a aceptar nada y todo va a estar en manos de Arabia Saudita, porque es el único país que realmente tiene capacidad de aumentar su producción. Los niveles los están viendo en la pantalla, y me gustaría también resaltar que el lunes la OPEP va a publicar su reporte mensual correspondiente al mes de febrero, en donde realmente vamos a conocer la posición oficial de ellos sobre cómo se ha desempeñado la oferta de petróleo una vez Irán se ha incorporado al mercado mundial de este commodity. Bueno,
Sigamos con nuestro siguiente punto, que es el tema relacionado con Europa. Precisamente la semana pasada se tomaron las decisiones que el mercado estaba esperando, inclusive se tomaron unas decisiones mucho más profundas de lo que el mercado estaba esperando en términos de liquidez. Por un lado, se redujo el tipo de interés al 0%. Por otro lado, la tasa de depósito se redujo 10 puntos básicos a menos 0.4 y por otro lado el programa de compra de activos aumentó a 80.000 millones mensuales, teniendo en cuenta que el mercado estaba esperando 70.000 millones. Entonces, obviamente, son unas decisiones mucho más profundas de lo que el mercado estaba esperando. Sin embargo, y aquí viene el pero, básicamente lo que se dijo en la rueda de prensa por parte de Mario Draghi fue que no se tomarían medidas adicionales, que esta sería, digamos que las últimas alivios de liquidez que se estarían otorgando al mercado. Por tal razón, el mercado inicialmente con el comunicado, digamos que reaccionó al alza. Acá estoy señalando el euro. Al principio comenzó a caerse y después que Mario Draghi dijo que estas eran las últimas medidas, comenzó a subir. Algo similar pasó con la renta variable. Inicialmente con el comunicado comenzó a subir, después precisamente cuando Draghi dijo que no iban a haber más medidas, comenzó a bajar. Entonces, obviamente, lo que vemos acá es un periodo de euforia inicial, después un periodo de, digamos que de asimilar la posibilidad que no se vayan a dar medidas adicionales, pero digamos que al fin de cuentas el mercado reaccionó, digamos que al alza, ¿no? Básicamente estuvimos o estamos cerca de los niveles después de ese rally inicial. Obviamente las noticias fueron buenas, obviamente la liquidez extra fue buena. Esto implica pues que no vaya a haber, digamos, noticias adicionales en términos de liquidez en las próximas reuniones, pero analizando puntualmente esta reunión, creemos que la noticia fue buena y debe darle o le dio cierto rally al mercado, lo cual pues fue bien tomado después de digamos, pequeña volatilidad en el corto plazo. Ahora, lo que viene precisamente es examinar los indicadores macroeconómicos principales para ver si finalmente estas medidas que se tomaron son suficientes, si la inflación va a comenzar a subir, si el crecimiento también va a reaccionar de una forma un poco más fuerte. Porque una de las cosas que nos llama la atención es que precisamente Mario Draghi en la rueda de prensa determinó que aún los pronósticos no son tan buenos en términos de las cifras macroeconómicas de la región. Entonces, si bien se descuentan por el momento medidas adicionales en términos de liquidez, habrá que ver cómo el mercado o en general las cifras macroeconómicas toman estas nuevas medidas precisamente para tratar de determinar si pueden haber medidas adicionales en el largo plazo. Bueno, ahora finalmente el tema local, el tema de Colombia, que es, digamos, muy influenciado por los indicadores externos y precisamente por lo que acabamos de decir en el tema del petróleo, que estamos viendo un rally hasta los $42 en la referencia WTI, es que hemos construido este análisis de sensibilidad entre el precio del WTI y el precio del petróleo que estamos viendo acá en la pantalla. Básicamente la correlación entre estas dos variables en los últimos 5 años es muy alta. Precisamente casi estamos hablando de un menos 0.90%. Hemos construido esta regresión y eso nos da la posibilidad de tratar de determinar de acuerdo a diferentes precios de WTI un precio de peso dólar, ¿no? En este sentido, ¿qué es lo que debemos resaltar acá? Básicamente estamos cerca o estamos en los 38 de WTI y eso según este modelo nos indica que ya el nivel, digamos, justo de precio de tasa de cambio debería estar rompiendo los 3.000 pesos hacia abajo. Entonces creo que esta es la mayor hipótesis que queremos presentarles a ustedes en el tema Colombia. Básicamente lo que estamos viendo precisamente es que
si el petróleo se mantiene por unos cuantos días en niveles de 38 y más, es muy probable a nuestro juicio que veamos la tasa de cambio por debajo de los 3.000 pesos. Ahora, si vamos hacia los 42 dólares, el nivel pues obviamente de tasa de cambio tiende a bajar y estaríamos hablando de los 2.850. Entonces, la idea principal en el tema de Colombia es que a nuestro juicio la tasa de cambio debería caerse por debajo de los 3.000 pesos, teniendo en cuenta que nuestro escenario es que el WTI se va a mantener por arriba de los 38 dólares por barril. Ahora, por otro lado, hay un tema muy importante que me parece que hay que resaltar sobre lo que va a pasar esta semana en el calendario Colombia. Y es que, fíjense ustedes, el lunes se va a publicar la producción industrial junto con las ventas al por menor en las horas de la tarde, y el martes se va a publicar la confianza del consumidor a las 10 de la mañana. ¿Por qué les estoy hablando de esto? ¿Por qué es tan importante? Básicamente, si ustedes recuerdan, en el último comunicado en el cual la Junta del Banco subió 25 puntos básicos, se habla precisamente de esta confianza del consumidor. Y esto se reduce a esta gráfica que tenemos acá. Acá tenemos en una línea más oscura el PIB y en una línea un poquito más clara la confianza del consumidor. Fíjense la caída tan fuerte que tuvo la confianza del consumidor a niveles de menos 21%, 21 puntos. El mercado está esperando menos 24 puntos. Y esto implica, dada la correlación entre el PIB y la confianza, básicamente que es muy probable que el PIB esté iniciando una tendencia bajista, que es muy importante, y que en caso que la confianza del consumidor salga en niveles similares al menos 20, es muy probable que el Banco de la República tenga que variar su senda de crecimiento o de subidas en tasas de referencia. Entonces, como quien dice, lo que pase en esta semana va a determinar la cantidad de subidas que el Banco de la República vaya a hacer. Como todos saben, nuestro escenario principal son únicamente 25 puntos adicionales en el tema de tasas hasta el 6,5. Ahí en ese punto debería parar el Banco de la República su subida de tasas, pero nosotros estamos en estos momentos levantando como una bandera roja diciendo si la confianza del consumidor vuelve a salir mala, es muy probable que la Fed, que el Banco de la República ni siquiera suba adicionales 25 puntos básicos. Entonces, por eso es muy importante los datos que van a salir al principio de la semana. Adicional a eso, fíjense ustedes las inflaciones implícitas. La caída en las últimas semanas es muy importante y esto es un indicador que también el Banco de la República ha hecho explícito que lo sigue y que ha subido las tasas de acuerdo a lo que estas inflaciones implícitas están diciendo. Entonces tenemos dos señales muy importantes que están haciendo pensar que el Banco de la República eventualmente podría estar llegando ya a su nivel máximo de subida de tasas. Como todos lo saben, lo reitero, nuestro escenario base son 25 puntos adicionales hasta el 6,5, pero no subiría a nuestro juicio más en este, digamos, periodo de subida. Bueno, eso es todo por esta semana. Como siempre, quisiera dejarles algunas ideas para que les queden en la semana, un poco a manera de resumen. La primera es relacionada con la importancia de los bancos centrales a nivel mundial. Ya tuvimos, ya el Banco Central de Europa se pronunció, aumentó su liquidez, ahora viene la Reserva Federal y Japón el día lunes. Segundo, quisiera resaltar nuestros escenarios de sensibilidad WTI con peso dólar, precisamente teniendo en cuenta o detrás de esto teniendo nuestros escenarios de precios en el tema del WTI. Estamos viendo que el precio puede ir hasta el 42 y eso nos va a dar unos niveles de peso dólar, pues obviamente, digamos, más a la baja. Nuestro escenario base, como les decíamos, es que el peso dólar esté por debajo de los 3.000 pesos con un WTI por encima de los 38, como en este momento está ocurriendo. Y nuevamente, pues 20 de marzo a tener en cuenta es la fecha clave porque en esa fecha se daría la reunión entre los miembros de la OPEP y Rusia.
Bueno, eso es todo por esta semana. Les agradezco que me hayan acompañado. Y bueno, y les deseo una muy feliz semana a todos. Hasta luego.